Última hora del programa del profe Morales, pero la hora que espero con más ansias. La hora de Noel Alejandro Leal para que comencemos el domingo bien informados, sin medias tintas, sin vueltas, con la verdad. Al que le gusta, bien. Y al que no le gusta, bueno, también. A mí hay cosas que me dan muchísima vergüenza. Y antes de decirles por qué, buenos días, Noel Alejandro Leal. Gracias por otro domingo con nosotros. Buenos días, Jenny, profe, y buenos días a todos y gracias de verdad por esta nueva oportunidad. La Argentina tiene mucha vergüenza, la mitad de la Argentina. El gobierno no apoyó una votación en la ONU para investigar la violación de los derechos humanos en Venezuela. En realidad, se abstuvo, y eso es de cobardes, porque Bolivia, China, Cuba, Eritrea y Venezuela votaron en contra. Bárbaro, votaron en contra. Pero 19 países se abstuvieron. Es exactamente lo mismo que decir no estoy de acuerdo. Media Argentina está con vergüenza y la otra mitad va a estar con desesperación en muy poco tiempo, porque estamos repitiendo el camino que Maduro está haciendo en Venezuela. Disculpas en nombre de la mitad de Argentina que está avergonzada. Sí, es una situación muy penosa y realmente preocupante, ¿no? Porque aquí estamos hablando de algo que ha sido tan evidente como es la constante violación de derechos humanos en Venezuela. Eso no es ni siquiera discutible. Es más, someterlo a discusión es un absurdo. Eso simplemente debería de dejarse claro, ya, pum. Y si bien aquella comisión de hecho de la ONU señala desde el 2014 crímenes de lesa humanidad y todo esto, siempre es importante recordar que desde la llegada del chavismo, este es un régimen que desde sus inicios se persigue, secuestra, tortura y mata. Desde sus inicios. Perdón, 2 meses, sí, casi 2 meses de la partida bajo Acosta, que es uno de esos ejemplos claros de lo que es el chavismo en esa persecución sistemática, ¿no? Entonces, si es una realidad que es tan clara, tan evidente, que un gobierno tan importante, de un país tan importante como la Argentina, se refugie en la abstención, va en contra de mucho de lo que debe ser una política de Estado, ¿no? Una política de Estado donde tú rechazas por lógica a los gobiernos que van en contra de los derechos humanos. Pero es que hace muchísimo tiempo vemos un problema que hoy está más claro, y es una fotografía gigantesca, que es la destrucción de la idea de las políticas de Estado por políticas de gobierno ejerciendo en los tiempos de política de Estado. Es una cosa realmente vergonzosa en ese sentido. Si bien esto se ve en la ONU a nivel de la ONU y en derechos humanos, podemos ver lo que ha sucedido también en la OEA. En la OEA encontramos otro grupo de países que están haciendo lobby para que la comisión del guiado, la comisión del interinato, salga de la presencia de la OEA. Es importante recordar que ya Venezuela hacía mucho tiempo había renunciado a la OEA, la Venezuela chavista, la Venezuela en ejercicio de gobierno, había solicitado la renuncia, la desincorporación a la OEA y se había separado. Entonces, al principio del interinato, cuando todo el mundo estaba de pláceme, cuando era evidente debido al proceso de desconocimiento del chavismo, los países estuvieron de acuerdo en que entrara una comisión, una representación del interinato. Errores que hemos discutido en más de una oportunidad, pues siempre explicamos que el interinato en ningún momento, Guaidó en ningún momento iba a ejercer la presidencia efectiva. Bueno, ahora como cambian los gobiernos, la política de Estado se desmorona. Entra hasta en el nombre de OEA, es Organización de Estados Americanos, lo que vale es una política de Estado, entendiendo que si usted es un Estado democrático no puede estar abrazando de nuevo a un Estado que no es democrático.
Eso es como cuando se expulsó a Cuba de la OEA y todo el mundo tuvo que estar de acuerdo durante años. Si ese Estado es antidemocrático, no puede estar dentro de esa organización, y menos las posiciones de gobierno pueden alterar lo que es una lógica en una visión de Estado. Porque entonces se pierde ese esquema de tú eres un baluarte de la democracia y tú buscas que el resto de los países que estén incorporados en una organización que debería de ser importante como la OEA tenga el peso específico de que cada uno de sus miembros estén dentro del marco de la democracia. Pero es eso, las políticas de Estado hoy simplemente son desechadas por políticas de gobierno. Y ahora vamos a una foto que es aún más preocupante porque mancha una política de Estado de un país que reflejaba coherencia y función en cuanto a su política de Estado, que es lo que ha hecho la administración Biden con la liberación de los narcosobrinos. Es matar por completo toda una tradición diplomática, toda una tradición de ejercicio de separación de poderes, lo que ha hecho los Estados Unidos para esta situación. Situación que viene hace mucho tiempo rodando. Hace tiempo veníamos explicando con la visita de aquella comisión de la Casa Blanca que lo que se preparaba era un intercambio de prisioneros. En aquel momento yo coloqué un tuit diciendo felicitaciones, ya somos Norcorea, porque lo que se preparaba era eso. Tenemos esta foto hoy que también tuvo un poquito de avance cuando sacaron a Malpica Flores, también de la familia de Silvia Flores, de la lista de la OFAC. Y ahí se va viendo todo el trabajo previo, junto con el levantamiento de ciertas sanciones. Cada una de estas cosas van yendo totalmente en contra de lo que era la política de Estado de los Estados Unidos. Política de Estado no se negocia con terroristas. Política de Estado donde estaba claro qué se podía esperar de la justicia norteamericana, entendiendo que hay un equilibrio de poderes realmente bien marcado. Todo eso la administración Biden lo ha tirado por la borda y se sienten bastante orgullosos de eso. Es decir, es increíble cómo lo que es política de Estado hoy no tiene ningún tipo de validez cuando uno quiere proyectar lo que deben de ser las acciones que debe de tener un país para poder sacar los cálculos de cómo poder enfrentar las realidades en un país que vive una tiranía como la venezolana. Hoy no existe país que respete en absoluto lo que es una política de Estado. Simplemente se agarran de su política de gobierno, su comportamiento ideológico, su visión puntual, y contra eso van contra todo lo que tenga de sinónimo las palabras institucionalidad. Es increíble, no importa el país. Yo estoy feliz por estas 7 personas inocentes, por supuesto, 7 rehenes inocentes. Sus familias deben estar muy felices. Pero ahora los estadounidenses no están seguros en ninguna parte. Para nada, se levantó la veda, pues. Porque Es increíble. Trump había puesto máxima presión. Y ahora, esta semana, él comentó que volvieron a empoderar a Venezuela. Y se olvidaron de la gente de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Él dijo que no iba a levantar las sanciones. Cambió el gobierno y todo para afuera. Bueno, hay una cosa que hay que dejar muy clara. Quien esperase de la administración Biden otra cosa es una persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que es política. Sí, claro. Una persona que debería de una vez aprender a cerrar su hocico, porque es una bestia entendiendo lo que es política, porque no se podía esperar otra cosa de la administración Biden. Punto. Entonces, cualquier persona que tuviese una noción distinta de la administración Biden estaba totalmente equivocado. Podían cuidar las formas entendiendo la necesidad de mantener una política de Estado, sí, pero ni las formas. La administración Biden es una administración de carácter revolucionario que tiene el mismo ejercicio de gobierno que puede tener Bolivia o tiene Venezuela. Así de pobre está la realidad hoy. Es algo muy preocupante. Y ahora están en contra del senador Marco Rubio porque él se quejó muchísimo de esto que pasó, también poniendo sobre el tapete que ahora es muy difícil que un ciudadano estadounidense pueda estar tranquilo en cualquiera de estos países. En ninguno. En México pueden empezar una racia y después buscar, mira, así vamos a soltar el chapo. Claro, pero atacan
a el senador Marco Rubio y por supuesto a Donald Trump con todos los misiles puestos. Claro, las palabras de Trump fueron muy claras y en todo sentido hay que volverlas a recordar. Nada de esto estuviese pasando si él fuese gobierno. No, seguro que no. Ni la guerra de Ucrania, ni esta vergonzosa realidad de ver a los Estados Unidos con este comportamiento, yendo contra cualquier lógica, ¿no? Bueno, en el caso particular de estos personajes de los narcosobrinos, se quedó demostrado en las investigaciones y en el juicio quedó claro que ellos eran representantes de una organización que es el Cartel del Sol. El Cartel del Sol, de los Soles, tiene toda esta estructura en la cual hizo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos colocase hasta precios, esa serie de cartelitos por información que llevase a la captura y juicio de técnicamente todo el gabinete venezolano, hasta desde Nicolás Maduro al ministro de Defensa, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Todos estaban con un cartelito de esos. Y es a ese gobierno al que le estás dando esta negociación de prisioneros. Es algo realmente vergonzoso. Y volvemos, no son prisioneros de causa política, son narcotraficantes convictos. Totalmente. Pero tenemos que ver también las declaraciones de Blinken, jefe de diplomacia estadounidense. Estados Unidos reconsiderará sanciones a Venezuela si Maduro llama a elecciones en 2024. ¿Otra vez? Maduro llamó a elecciones. No, y ya Maduro llamó a elecciones y Maduro cuenta y todos los hipócritas del mundo y todos los socios de la cochinada y lo podrido cuentan con toda la estructura opositora que está ya fajada en las primarias, montadas en campaña para poder llevar a bojotes pendejos de nuevo al barranco electoral. Quiero reafirmar eso, un gran bojote de pendejos, gente que no se quiere a sí mismo, gente que no tiene amor propio, gente que no respeta a Venezuela, son los que van a validar el nuevo proceso de fraude electoral del año 2024. Eso que acabo de decir lo vengo repitiendo desde las elecciones del 2005. ¿Ok? Porque eso es muy importante. Porque aquí nada ha cambiado. La misma realidad electoral es la misma que aquella. Todo el mundo se quiso mentir durante años, pero hacerlo a estas alturas ya simplemente va más allá del desprecio de cualquier persona con un mínimo de sentido común. Hay que respetarse un poquito, por favor. Y la última de Maduro, que quiere adelantar las elecciones. Sería muy lógico, le quedaría bien, contaría con todo el respaldo internacional, le vería muy bien un hombre que está preocupado por la recontralegitimación democrática. Pero si va a ser exactamente lo mismo, ahora o en 2024, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, Maduro quiere ir asegurando todo esto y todos estos espacios antes de la posibilidad electoral en el 2024 por parte de una salida de la administración Biden. Él quiere de una vez estar con las cuentas completas, pues todo el espacio seguro montado en Venezuela y no quedarse en un proceso en ese mismo momento las elecciones. Ellos van haciendo sus cálculos y van sacando esa cuenta en base a eso, al eventual proceso electoral en los Estados Unidos que pueda dar fin a la administración Biden. No estoy tan segura, lamentablemente. Cuéntame. Porque fíjate lo que está pasando en el resto de nuestra América. Lula en primera vuelta arriba de Bolsonaro. No tanto como decían que iba a ganar en primera vuelta, que era Gardel, Lepera y los guitarristas, y no fue tanto, porque todos sabemos cómo funcionan las encuestas. Pero hay gente que todavía no entiende cómo son las encuestas. Datafolia es de izquierda, obviamente, y no iba a dar nunca una ventaja a Bolsonaro. Ahora ya la candidata, no sé si era tercera o cuarta, le va a dar los votos a Lula. Sí. Tú sabes que hay una cosa que es muy importante cuando uno ve este resultado electoral y el proceso electoral como tal. Uno empieza a ver todos los paralelismos de lo que ya ha vivido Venezuela, ¿no? Y entonces aquí hay un dato bien interesante en esta elección. Bolsonaro supuestamente queda después de Lula, pero el partido de Bolsonaro creció. Sí. El partido de Bolsonaro subió en senadores, en gobernadores y en diputados.
Eso en Venezuela se llama cruzar el voto y nunca ha existido. Entonces, el latinoamericano no tiene por costumbre cruzar el voto. Eso es de decir, voté por Lula y voté por diputados, congreso y gobernador por el partido opositor. No existe en Latinoamérica. Entonces, tú sabes que aquí se llegó hasta un extremo cuando el gobierno, en su afán de legitimarse en una de las elecciones, creo que en las últimas payasadas donde Capriles participó para la gobernación de Miranda, le dan su gobernación a Capriles, le dan una gobernación le dan la gobernación de Lara al camarada de todos ellos, a Henry Falcón, le dan otra gobernación a otro, y el Consejo Legislativo de ese estado completamente pertenecía al chavismo, pero ni un representante era de la oposición. Y, y, y esa cochinada se aceptó como se está aceptando esta otra cochinada en Brasil. Por eso insistimos que hay una cosa que es lamentable, ¿no? No hay elección hoy en donde el fraude no esté presente, que el fraude no sea el motor principal, y lo único que cambia es la capacidad de la sociedad para aceptar el fraude. Hay una jugada muy interesante en este momento, en este tipo de situaciones, porque con estos resultados como tales, sacias las ansias de los partidos. El partido de Bolsonaro ve sus ansias saciadas, están contentos, crecieron. Y empezar a hablar de fraude iría en contra de los beneficios que ellos obtuvieron. Entonces con eso empieza a generar la fractura. Va haciendo el trabajo donde les es posible llevar el proceso a esta segunda vuelta, ya con las arcas de los partidos saciadas, dejar que pase lo que pase, no importa. Ya eso no tiene mayor importancia porque el partido como tal está contento. Y eso tiene mucho que ver con lo que vivimos denunciando, de que no hay respeto al proceso ideológico y simplemente se piensa en un proceso político clientelar, en un proceso de política barata, en ningún momento política con P mayúscula, en ningún momento con política con visión de país, con visión de Estado. Simplemente se ve por la oportunidad partidista y por la oportunidad clientelar, por el beneficio puntual y no por el desarrollo del país. Encontrar ese tipo de realidades en todos y cada uno de los países es un asunto que tiene que asustar a cada una de las sociedades. Y hay que buscar responder frente a esas realidades. Porque simplemente lo único que hay es un proceso donde todo está podrido. Y todo está podrido y todo pertenece a un negocio cada vez más sucio, cada vez más barato, cada vez más pobre. Y es realmente dañino para las sociedades porque mata la esencia del futuro. Cuando las visiones de los partidos se van de su marco ideológico, y cuando se quedan nada más en un proyecto de programas de gobierno puntuales y no en un proceso de construcción de país, donde no se respeta eso, políticas de Estado, visión de nación, lo único que queda es este tipo de negociaciones políticas, es decir, toma mis votos, yo te los doy, vamos a dejar esta discusión hasta aquí porque nosotros tuvimos más gobernaciones y más diputados de lo que teníamos proyectado. Y la visión país simplemente se engaveta, se queda allá atrás y no importa absolutamente nada más. Eso le está haciendo muchísimo daño a todas las sociedades. Es realmente un asunto que tiene que hacer que las sociedades empiecen a sacar sus cuentas de manera clara y empiecen a exigir de manera clara otro tipo de realidades, porque esta nos está matando. Y también estaba viendo que en 9 meses 150.000 personas se arriesgaron al Darién. 160.000 personas, de las cuales más del 60% son venezolanos. Lo que me hace pensar un poco cuando vine a vivir a Estados Unidos y conocí cubanos que se largaron en balsa a cruzar el estrecho de la Florida, pero balsas hechas con cualquier cosa. Uh-huh. Yo me ponía a pensar, ¿cómo hacen esta locura? Y ahí uno se da cuenta que lo que dejaron es peor que arriesgarse a ser comido por tiburones. Eso. Y eso es algo que pareciera que nuestros países nunca entendieron, porque esa fotografía tiene muchísimo tiempo. Esa realidad donde el pueblo cubano se tiraba al mar, se arriesgaba a enfrentar tiburones, a enfrentar cualquier cosa para poder intentar llegar a la Florida, para intentar poder llegar a la libertad. Nunca se quiso entender.
Nunca se quiso entender. Aquí llegó un criminal, Hugo Chávez, y Hugo Chávez hablaba del mar de la felicidad y contó con el respaldo de una inmensa cantidad de imbéciles venezolanos. Imbéciles venezolanos que le sirvieron de soporte para que toda esa carga de miseria cundiese por toda América. Yo trabajé al principio de venir a este país en Radio Mambí y me tomé el trabajo de tipear los muertos diarios registrados de cubanos. Era escribir y llorar, mujeres embarazadas, pero lo que nunca se supo, y se lo pregunté a muchos cubanos que estaban trabajando para el exilio, ¿hay alguna idea de cuántos quedaron en el fondo del estrecho de la Florida? Y me decían que no hay manera de calcularlo, porque cuando salían al principio, allá por el 60 y pico, no teníamos la posibilidad que tenemos hoy de un celular y decir, llegó fulanito. No se sabía. Entonces nunca supieron si llegaron o no. Pero igual si que no uno, sabemos cuántos... ¿Perdona? no le digo que si uno se pone a pensar que una madre con un bebé chiquitito se sube a un remolcador como el 13 de marzo, tiene que estar muy desesperada para arriesgar la vida de su hijo e irse de Cuba. Una madre con un niño chico que cruce el Darién tiene que estar muy desesperada. Eso, igual que no sabemos cuántas madres ya hemos visto eso, cargando sus pequeños, atravesando esa selva, y igual no sabemos cuántos se han perdido, cuánta gente simplemente quedó ahí, quedó en el camino. Es que no hay manera de hacer una cuenta de cuánta gente desesperada prefirió arriesgarse a cruzar el Darién. Y es importante recordar, estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de Venezuela. No estás hablando de un desierto, no estás hablando de una isla árida, no. Estás hablando de Venezuela. Por eso es que resulta tan absolutamente imperdonable. Duele hablar de estas cosas, pero creo que tienen que tocarse, creo que tienen que decirse para aquel que todavía no entiende. Y te dicen, pero mirá, esta mujer con un nene chico irse. En su país moría de hambre. Estoy hablando de Venezuela. Morían de hambre, sin medicamento, sin agua, sin luz, sin medicina, sin comida. ¿Qué voy a hacer yo si tengo un bebé? Me arriesgo a lo que sea. Esa es la realidad, esa es una realidad, y es una realidad que no es nueva, es una realidad que tiene un sinónimo: socialismo. Simplemente, por eso cuando alguien lo defiende, yo les digo, cómprense un pasaje de ida y quédense en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela. Y listo. Vivan el socialismo verdadero, porque es muy fácil que yo sea socialista en Estados Unidos o todavía en Argentina, por ejemplo, o en España, que a la señora Ayuso hay que sacarle el sombrero por cómo habla. Tú sabes que hace mucho tiempo yo en realidad desde muy joven, tú sabes que hay ese cuento de que quien a los 20 no fue socialista no tiene corazón, a los 40 quien sigue siendo socialista no tiene cerebro. Y yo siempre he insistido que el que a los 20 fue socialista es analfabeta. Punto. Analfabeta tiene un problema en la cabeza, porque simplemente la historia está allí y tiene un problema sobre el entendimiento de lo que es antinatural. Listo, y ahí tú tienes un cable torcido, por lo tanto tú tienes problemas. Pues. Yo nunca coqueteo con esos lados, y siempre he dicho que el socialista con 20 y pico de años, con 20 años, simplemente no tiene ni corazón ni cerebro, porque si tuviesen corazón, estuviesen conscientes de esa realidad, de lo que significaron los cubanos en el estrecho de la Florida.
Entonces, eso siempre lo he marcado como una constante. Yo nunca he sostenido una discusión con socialistas para poder legitimar su estupidez. No, simplemente es una estupidez. Entonces, entienda desde un principio. Si usted pretende cualquier método igualitarista, usted simplemente usted está tomando una vía antinatural. ¿Listo? ¿Ya? No discuta eso. Eso es tan sencillo como eso. Cualquier esquema igualitarista que no sea igualdad ante la ley, igualdad ante nuestro Señor, simplemente es un proceso antinatural. Para eso tenemos libre albedrío, para eso existen los desarrollos independientes, por eso hasta genéticamente somos independientes en nuestros niveles de aprendizaje. Todo está allí, es increíble la cosa que hace que este crisol que somos como seres humanos sea tan increíblemente amplio para que pretenda algún imbécil pensar en algún tipo de esquema igualitarista. Ya eso descarta a la persona como una persona medianamente pensante. Yo creo que hay algo en lo que disiento. El que es socialista borró de su cerebro el libre albedrío. Pasa a ser un idiota manejado. Sin duda. Por eso. Simplemente ya tú tienes una persona que no está bien. Una persona que ya tiene grandes problemas en su cabeza. Pero no leen, no se preocupa. Bueno, leer. ¿Qué es lo primero que hace el socialismo? Destruir familia, que lo hemos hablado muchas veces, pero está bueno recordarlo. La educación, ¿para qué? Bueno, ya lo decían en la época de Perón. Alpargatas sí, libros no. Entonces ya, si estamos hablando de la década del 50, que preferían alpargatas, que bueno, para el que no conoce es un par de zapatos que se usan para trabajar por lo general en el campo, pero no libros. Y ahora también, donde no se puede ponerle nota mala a los chicos o hacerlos repetir porque sufren. ¿Por qué no los hacemos estudiar así no sufren? Increíble. El famoso lenguaje inclusivo. Si yo te digo todas, todos, todes, siguen dejando de matar mujeres, quizá por tener el velo un poco corrido y que se le vea un poco de pelo. ¿Dónde están las feministas que no se quejan por esto? No entiendo. El reinado de la falsedad y la hipocresía. El reinado de la falsedad y la hipocresía. La falsedad y la hipocresía. Fíjate ahí, en esas pequeñas tribus, que son todos estos esquemas feministas y todo este tipo de cosas, y estas agrupaciones de género, y cuando vemos ese mismo esquema de la hipocresía en el manejo de los países. Vamos a tomar este esquema de lo que se vivió en la OEA como eje, ¿no? Tomamos estos países que hoy, como gobiernos, dejan atrás lo que son sus políticas de Estado y proceden a buscar reforzar a Venezuela, a la Venezuela chavista diplomáticamente. Otra vez, ¿dónde está el eje? Allí vuelve a haber un eje de negocio. Es la oportunidad de que generando un lobby para que se sigan eliminando sanciones hacia Venezuela, para que Venezuela vuelva a poner en la mesa el juego de Petrocaribe. Y entonces muchos de estos países empiezan de nuevo a salivar, a sentir esa oportunidad de disfrutar de petróleo barato y petróleo que no pagan, pues, porque en el 2019, cuando hubo que cerrar el negocio de Petrocaribe por el inicio del desconocimiento del chavismo, la deuda se montaba en más de 6.500 millones de dólares sin contar a Cuba. Entonces, por supuesto, este lobby actual para que se consiga la eliminación de sanciones, por supuesto, vendrá con la condonación de esas deudas por favores recibidos. Ahora ya hay un primer cargamento de 23.000 barriles de diésel para entregar a fin de mes a San Vicente y las Granadinas. San Vicente y las Granadinas, sí. Y abren de una vez depósitos nuevos para recibir todo tipo de fertilizantes y otra gran cantidad de cosas que, por supuesto, van a recibir a precios módicos con grandísimas posibilidades de pague más tarde o simplemente no lo paguen. Hay un artículo que salió en The Epoch Times, lo escribió Joseph Umire, que es un director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura,
que Sí, sí. escribió algo que venís diciendo hace años. Cómo Venezuela construyó un supercartel para atacar a Estados Unidos. Él está explicando cosas que vos hace años que nos venís explicando, que cómo funciona el narcotráfico, que es como un servicio de inteligencia. Total, total. Y ahora Total. lo están diciendo y puede que, no sé si le harán caso, pero está muy bien explicado también todo lo que siempre nos has dicho. El caso de Sí, Cliver Alcalá, de Hugo del Pollo, Carvajal, de El Sabayar. ujú. Uno lo explicaba desde el principio de manera muy clara, uno explicaba en aquel tiempo cómo caían supuestos narcotraficantes y uno comentaba, bueno, eso es otra ruta nueva. No es que esté cayendo el narcotraficante, sino que el cartel del chavismo está tomando otra nueva ruta. Todas una de estas cosas fueron explicadas en su momento. Y también él habla de los peligros de la migración, que no solo van Sí, personas que están desesperadas escapando. Eso ha pasado no, aquí con Cuba. Gente que ha así es, así venido es. trabajando para el gobierno de Cuba y vinieron como pobres inmigrantes. Sí, este tipo de régimen utiliza eso como un arma de penetración. Y les ha funcionado, porque, lo utilizaron bajo ese esquema que siempre entra dentro de lo escondido, de lo que no se quiere tocar. Existen las células durmientes islámicas, cómo fue que llegaron, cómo fue que entraron. Bueno, ahorita lo que tú estás viendo no son células durmientes, ahorita lo que estás viendo es una invasión formal, Sí, directamente. Y ahora que una invasión formal. Maduro quiere reactivar la franja del Orinoco, que dice que va a hacer inversiones, hay una reserva muy grande de petróleo allí, ¿no? Sí, bueno, esa es la base de que Venezuela sea la principal reserva certificada de petróleo. Es petróleo extrapesado, petróleo que tiene las ventajas de que con esquema de mejoramiento de crudo se hace un petróleo bastante comercial. Venezuela cuenta con la infraestructura para eso y lo que necesita son socios de inyección de petróleo boliviano, que es lo que se viene haciendo con Irán en este caso. Antes lo podíamos hacer con mezclas internas sin mayor problema, colocando con petróleo obtenido en nuestros propios campos, en donde es bastante más liviano y se obtenían las mezclas para más. Ese petróleo extra pesado es lo que se conoce como bitumen y hubiera la base de aquel combustible que Chávez destruyó, que era la orimulsión. Vuelvo a repetir, la orimulsión es un gran negocio para Venezuela, pues está fuera de la cesta OPEP. Entonces nosotros podemos colocar la cantidad de orimulsión que nos dé la gana sin necesidad de restringirnos a cortes de producción de OPEP y sería un mercado técnicamente exclusivo. Solo las arenas bituminosas del Canadá pudiesen mezclarse similar a la orimulsión. Es decir, nosotros tendríamos ahí un mercado increíblemente exclusivo, ahorita con la crisis de combustible, otra de las razones con las cuales Venezuela se perdería de vista. Gran parte de eso es la faja petrolífera del Orinoco. Esto es increíble, eso es el sueño de cualquiera con visión de petróleo. Como hemos repetido en más de una oportunidad, frente a los idiotas que dicen el tiempo del petróleo murió, el tiempo del combustible fósil murió, idiotas. Pues. Nunca han entendido la realidad de cómo funciona el mundo, cuál es la mentira de las energías verdes, los costos, lo antiecológico. Volvemos a repetir, la huella de carbón que veías es muchísimo más suave que la huella de carbono que no ves. Los costos de fabricar una batería de litio en toneladas de agua simplemente se pierde de vista. Entonces el daño que se hace es simplemente increíble. Es decir, volvemos, la huella de carbono que veías es muy inferior a la huella de carbono que no ves. Y eso es simplemente lógica y sentido común. El resto son pendejadas. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo del combustible fósil, que fue lo que trajo toda esta etapa civilizatoria increíble, toda la modernidad, que todo lo que hemos vivido, todo lo que fue ese desarrollo increíble del siglo pasado, toda
toda estas facilidades, toda esta cosa increíble que nuestra vida en el día de hoy, cuando simplemente la comparamos con la vida hace 70, 80 años, es gracias al combustible fósil, es gracias al petróleo y el gas. Entonces, si se abre un poquito el cerebro y se entiende sobre las realidades, se dejaría de hablar tanta pendejada y sería muchísimo, muchísimo menos daño. Estaba leyendo que lo que hay en la franja del Orinoco es una cuarta parte de las reservas de todos los países de la OPEP. Sí, sí, Es muchísimo. sí. Es muchísimo, por eso es que es tan importante que cuando tú hablas de personas huyendo del Darién por hambre, cuando tú hablas de venezolanos comiendo de la basura, y tú eres la principal reserva certificada de petróleo, eres la sexta o la octava reserva de gas, cuando eres este país donde se escupe una semilla y nace una mata, este país increíble, y enfrentas esa realidad, y ves esos números, sabes todas y cada una de estas cosas, y ahí no estás contando oro, diamante, no estás contando coltán, no estás contando el resto de las tierras raras, no estás contando absolutamente nada de la otra cantidad extraordinaria de riqueza que es Venezuela, y todavía no estás hablando del turismo, no estás hablando de la capacidad del venezolano para desarrollar. Y Venezuela está destruida por un componente ideológico, se llama socialismo. Entiéndalo, no le busca otra vuelta. Se llama socialismo. El socialismo pone a imbéciles en ejercicio de poder para poder destrozar y destruir países, para poder esclavizar. Todavía no lo entiende. Entonces, por favor, retírese del pensamiento político, dedíquese a jugar con muñequitos y deje de estorbar, porque ya han hecho muchísimo, muchísimo daño. Ya han hecho muchísimo, muchísimo daño pintando su dedito, yendo a votar por el payaso socialista que le pone de contrincante al tirano de izquierda carnívora que está en el gobierno. Es momento de pensar con seriedad en el país, es momento de pensar en seriedad en cada uno de los países frente a lo que están viviendo. Ahorita estamos viendo que le van a hacer a Lazo un revocatorio, o la manera de sacarlo. Desde el principio dijimos que aquello de ser un gobierno desechable era una cosa que no tenía razón de ser. Los países tienen que empezar a mirar por liderazgos que tengan un mínimo de seriedad para enfrentar las realidades de lo que está viviendo nuestros países. Nuestros países están sometidos a una tormenta increíble que es el proceso revolucionario. Ese esquema del Foro de Sao Paulo es un esquema que está ahogando todas nuestras naciones. Si no se empieza a pensar con seriedad sobre lo que eso significa, simplemente lo que vamos a tener es esa constante payasada y este proceso de involución tan increíblemente destructivo. Noel, vi otro dato. Vuelvo al petróleo porque este sí que me dejó sin aliento. La proyección de este depósito de petróleo puede alcanzar para extraer una cuota de 3 millones de barriles diarios de crudo durante los próximos 300 años. Sí, sí. Por eso es que hablo sobre eso. ¿Para qué vas a tener eso? Porque simplemente, ya hace 300 años, por supuesto, habrán otros métodos de energía. El asunto es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a comer? Nosotros somos la principal reserva petrolífera del planeta y ¿qué importa eso si no lo sacaste a producción? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? ¿Qué pasa si tú hubieses sacado lo que nosotros podemos sacar en lo que te decía en Orinoco, que es nuestro mercado exclusivo, si hubiese sido un producto exclusivo? Y lo colocamos. Imagínense nada más un momento la realidad energética que ha traído el conflicto Rusia-Ucrania y Venezuela sacando bitumen en Orinoco. Simplemente es un asunto que se pierde. Es increíble, es increíble. Entonces, todo eso se llama socialismo, todo eso chavismo, todo lo de chavismo es sinónimo de destrucción de las mil y unas maneras, Jenny. Y de esa destrucción que avergüenza, ¿no? Que insulta, que ofende. Tú sabes que esta semana se dieron inicio a unos supuestos diálogos de paz del ELN con Colombia, con el gobierno de Colombia. Y como en Cuba no hay luz, los empezaron a hacer aquí en Caracas. Y los están haciendo en la casona, lo que antes era la residencia presidencial. La casona, que vamos a recordarlo, fue una casa que fue atacada por el golpe de Chávez en 92 directamente por
el general Rodríguez Torres, que atacó de manera salvaje la casona donde nada más se encontraba la esposa de Carlos Andrés Pérez y sus nietos. Pues ya Carlos Andrés se había ido a Miraflores, todo el mundo lo sabían los golpistas, pero igualito atacaron a la casona de esa manera. Y el asunto es que es el ELN en nuestras tierras y con la validación del gobierno. El ELN, agrupación narcoterrorista que en 1995, en febrero de 1995, protagonizó la masacre de Cararao, donde fueron asesinados salvajemente 8 infantes de marina. Le cortaron el cuello, le secaron la lengua por debajo del cuello. Son cosas realmente inaceptables. Y entonces uno vuelve a recordar mientras Chávez y todo lo demás, y recuerda cómo en el 98 corría ese rumor de que Chávez pudo haber facilitado información con respecto a la masacre de Cararao. Y uno empieza y entonces ve el ELN hoy a sus anchas en Venezuela. Y es imposible no sumar cada uno de estos aspectos, es imposible no recordar que el Foro de Sao Paulo nace de la agrupación de partidos de izquierda y la guerrilla narcoterrorista. Es imposible no entender y no ver ese hilo. Es imposible no sentir un profundo dolor. Es imposible no sentir un increíble desprecio por todo lo que han protagonizado, el daño impresionante que le han hecho a esta maravilla de país. El expresidente Rodríguez Zapatero dijo que Venezuela tiene un papel importante en la renuncia definitiva a la violencia por parte del ELN. Bueno. ¿Qué podemos decir? No hay palabras para explicar esto. Zapatero, uno de los socios de toda la estructura política nacional con respecto a la oposición y al gobierno. Debemos recordar que quien trae a Zapatero al país como negociador fue Leopoldo, después de la inscripción de su partido en la Internacional Socialista. Entonces eso es lo que la gente no termina de aprender ni de entender. Cuando no se entiende el proceso ideológico, no se entiende absolutamente nada. Otra vez, fíjate cómo ese eje. Reuters publica con respecto a lo sucedido en la OEA, y aclara, los países donde hay partidos de izquierda en el gobierno rechazan la presencia de la comisión del Guaidó en la comisión de Guaidó en la OEA. Fíjate que es Reuters y coloca los gobiernos de izquierda. Pero mi país, la estructura política académica de mi país, te va a decir que el problema no es ideológico. No. Es más, cuando yo intenté dialogar con algunos y hablar del Foro de Sao Paulo, ¿qué te dicen? Ves conspiraciones en todos lados, así no se puede hablar. ¿Cómo que no veo conspiración en todos lados? Es 2 más 2. Y lo peor es que no hay... Cada vez que alguien te dice, ¿dónde está...? Yo una vez a un venerable pendejo que se acercó y me dice, yo estoy hablando sobre el Foro de Sao Paulo, me habla de ves conspiración, y yo le dije, dime dónde está la conspiración. Y entonces le muestro las publicaciones. Dime dónde está la conspiración. Mira aquí, mira los discursos. Mira aquí al asesor principal de Lula recibiendo a las personas para el Foro de Sao Paulo. Mira, tú no sabes que Ali Rodríguez Araque fue el primer director de la revista del Foro de Sao Paulo, no lo sabes, ¿verdad? No sabes que Marulanda mandó mensajes específicos de felicitaciones a través del Foro de Sao Paulo cuando Chávez llegó a Miraflores, no lo sabes, ¿verdad? Entonces hazme el favor y haz silencio, imbécil. Y esas son una serie de cosas que hay que aprender a decir y señalar a la gente. Cállate y no estorbes, porque eso ha hecho muchísimo daño. Equiparar, igualar, tener que soportar a alguien diciendo una pendejada cuando tú estás diciendo un hecho claro, que es un hecho fáctico, que es una realidad, y tener que aguantar la pendejada del otro, eso ha hecho muchísimo daño porque ha banalizado la realidad. La verdad se desvanece en la estupidez de los demás. La verdad es una, hay que aclararla, hay que dejarla clara, sentida, posicionada. El socialismo hace daño, el Foro de Sao Paulo no existe, es la unión de la izquierda con el narcotráfico, son gobiernos en distintos países, tomaron a Venezuela y lo usaron de caja chica para un proceso de destrucción que cubre toda Iberoamérica y ha penetrado la América estadounidense. Es un proceso que tiene conexiones tan increíblemente absurdas que volvemos a recordar cuando ganó hace ya unos años en Nepal
el partido se calificaba que se sentía involucrado ideológicamente, identificado ideológicamente con Sendero Luminoso, la agrupación más criminal de la guerrilla latinoamericana en Perú. Y eso es socialismo, es un solo hilo conductor. Si usted no lo entiende, si usted no puede comprender que el problema es ideológico, si quiere banalizar todo eso como un proceso de conspiración, cállate, eres un imbécil, porque los hechos están allí. ¿Cómo podemos pensar entonces que Maduro le mandó un mensaje de cumpleaños a Putin A Putin. porque cumplía 70 años el 7 de octubre? Por favor. Bueno, mal hubiese quedado que no lo hiciese. Hay Sí, que ser sinceros en ese sentido. sí, Porque claro. la relación del chavismo con el gobierno de Putin es impresionante desde los inicios del chavismo y no es novedad. Ahora, tocando un poquito el problema de Rusia y Ucrania, he visto diarios que tratan a Zelensky de manipulador. A Zelensky. Mira, en lo particular yo también entro en esa identificación. Por supuesto, es una víctima. Claro, Ucrania es víctima. Sí, sin duda es una víctima. Ucrania es una víctima de los intereses políticos que están viviendo y de las ansias de poder rusa y de los intereses políticos de la OTAN. Eso es una gran realidad. Yo siempre he colocado esto puede sonar incómodo, pero tiene que ver con algo que se está revirtiendo, que trajo paz durante años. El hecho de que Finlandia y Suecia fuesen neutrales y no perteneciesen nunca ni al Pacto de Varsovia ni a la OTAN, no perteneciesen ahora a la Organización de Seguridad de la Federación Rusa, era algo prudente. Lo mismo, exactamente debía permanecer Ucrania. Lo mismo debía pasar con los países bálticos de Letonia, Estonia y Lituania. Lamentablemente aquello progresó y hasta son miembros de la OTAN. Y hoy encontramos a Suecia y Finlandia tomando ese tipo de posiciones. Eso simplemente alebresta al oso ruso. Es una realidad, es una cosa que no se puede negar, va más allá del proceso de cuando era soviético, más allá de cualquier entendimiento de la realidad actual o la realidad del mañana de Rusia. No se puede jugar con fuego, son cosas que están muy claras. Entonces sí, Ucrania es una víctima. Zelensky está siendo manipulador, sí, está siendo manipulador. En pedir en este momento que se utilicen armas nucleares como tácticas para intentar amedrentar a Rusia es simplemente un asunto increíblemente descabellado, una cosa que va contra cualquier posición mínimamente lógica y de lo que tiene que suceder. Hace rato se debieron haber sentado en mesas de negociaciones, hace rato se pudo haber, aprovechando el momento en que fue Guterres a Ucrania, exigirle a Guterres, te quedas aquí hasta que podamos negociar. Y colocar ese tipo de medidas que hubiesen sido simplemente extraordinarias y realmente llamativas y tuviesen una carga de manipulación política, pero buscaran solución. Las posiciones de pedir hoy un empleo de armas tácticas nucleares contra Rusia es simplemente un esquema que va más allá de la manipulación. Un esquema increíblemente peligroso. Sí, por supuesto que Rusia es manipuladora, por supuesto que Putin es un cínico, pero lo que está haciendo Zelensky no es nada bueno. Ahora Putin no se le está poniendo nada fácil con su propia gente. Hay personas que han preferido suicidarse antes que ser reclutados para la guerra. Y eso es histórico. Eso es histórico. En cualquier país, cuando se habla de recluta para la guerra, en cualquier país tú vas a encontrar lo mismo. La gente, quizá a los principios de la Primera y Segunda Guerra, con las motivaciones nacionalistas, con la fuerza de espíritu de cada uno de nuestros países, de los países que se involucran en una guerra. No, por supuesto que Japón ataca Pearl Harbor y por supuesto que la fuerza y el brío de cualquier norteamericano por ir a enlistarse te guía, te mueve. Un ataque tan cobarde como fue ese, por supuesto son cosas que hacen eso. Pero igualito, hoy esos esquemas tienen por supuesto un escándalo, tienen una razón una manera de poder difundirlo. Por supuesto que van a haber suicidios, por supuesto que estamos viendo hasta rusos escapando por el estrecho de Bering. Increíble. Entonces todas estas cosas las vamos a ver. Lo que pasa es que hoy se pueden dimensionar, se pueden conocer, gracias al internet y gracias a la cantidad de medios de difusión. Este tipo de cosas se hacen, son escuchadas por todos, pero en realidad son bastante comunes frente a cualquier país que va a la guerra.
Eso sería quizá lo más sano dentro de la cantidad de barbaridades cuando se plantean el fin del gobierno de Putin. Porque hay gente tan ridícula que se imagina hasta una revolución de colores en Rusia. Y estás hablando del país que tiene la mayor cantidad de ojivas militares. ¿Tú quieres poner en riesgo eso? En que se despedace la Federación Rusia. Por eso es que los absurdos hay que pensarlo, la gente tiene que pensar con seriedad, lo que significa Rusia, lo que significa el control que ha establecido Putin durante todos estos años. La gente tiene idea de cuántos años tiene Lavrov, el canciller ruso, en el gobierno, en ese puesto de canciller. Pues tiene todos los mismos años que tiene Putin entre presidente y primer ministro. Hasta Putin se quitó la chaqueta de un rato y se la puso a Medvedev un ratito. No, Lavrov sigue en la posición, sigue en el mismo cargo durante todos estos años. Entiendan cómo funciona eso antes de decir barbaridades de que, ay, sí, sacamos de Putin, Putin es un loquito. No, es un proceso realmente delicado y hay que pensar seriamente en eso. Estás hablando de el país que tiene la mayor cantidad de ojivas nucleares. ¿Sienten miedo? Pues si no lo sienten, siéntanlo, porque esa es la realidad y eso puede ayudar a entender que eso es un asunto delicado. Ese oso está furioso, tiene sus razones para estar furioso, tiene cómo poder hacer daño, lo acompaña el dragón chino, cuenta con el sable iraní. Señores, hay que empezar a sentarse a negociar cosas absolutamente inaceptables hasta ayer, pero que tienen que ser establecidas desde hoy para poder tener paz por un tiempo, repetimos, porque las ansias del dragón van a seguir avanzando y va a ir después por Taiwán. ¿Pero vos crees que la élite militar de Moscú va a permitir que Putin intente algo con armas nucleares? Es que Putin no va a intentar nada con armas nucleares hasta que no, si no sube el tono Zelensky. Si alguien acompaña a Zelensky y la estupidez está pidiendo el uso de armas nucleares tácticas contra Rusia, ahí sí vamos a poder ver cómo va a ser Rusia quien haga algo con las armas tácticas nucleares y con todo el acompañamiento de la cúpula militar, porque ellos no van a soportar la amenaza de que el otro lo haga primero. Fíjate, es una cosa tan sencilla como ese mismo sentimiento nacionalista en el cual se vieron involucrados los argentinos cuando el esquema de las Malvinas. Aquello tiene una razón de ser, tiene una razón de ímpetu nacional, de respuesta. Lo mismo existe acá. Si tú me dices, tú te voy a atacar con armas tácticas nucleares, yo también tengo armas tácticas nucleares, voy a usarlas primero. Y después, si eso va aumentando y llegamos a doctrina MAT, bueno, tú fuiste el que empezaste, yo no. Ese tipo de lógica tiene una respuesta de cohesión nacionalista. No se puede creer quien esté planteando que el hecho del aumento de la guerra deshace el proceso de cohesión o conexión entre el hecho militar y el líder del país que está manejando la situación de guerra. La gente no quiere entender que este proceso de la anexión de las repúblicas que acaba de entrar por el esquema de los referéndums, estos amañados que se usaron y todo este tipo de cosas, en realidad hay muchos rusos que se sienten identificados y lo ven positivo. En realidad muchísimos dicen que bueno porque están volviendo a lo que somos nosotros, a lo que era la madre Rusia. Son realidades históricas que hay que tener en cuenta. Occidente nos ofrece una gran cantidad de cosas publicitariamente a nivel mediático que son realidades de Rusia, pero no nos está mostrando la otra realidad de lo que se está viviendo. Hay otra realidad con la cual lamentablemente para Occidente, para la vida en libertad, también existe, que tanto Putin como lo que está haciendo Putin cuenta con apoyo grande de mucha sociedad rusa que ve el restablecimiento de puntos que para ellos son correctos. Crimea para ellos es de ellos, para ellos Ucrania completa es de ellos. Entonces, tomar esta porción es algo que muchos ven muy, muy bien. Eso no llega a Occidente, ese mensaje no cubre aquí nuestros espacios, pero es una realidad también. Sí, claro. Bueno, en realidad este mundo está cada vez más convulsionado, cada vez la gente piensa menos, cada vez le hacen más caso a un papá que los gobierna con rigor y no entienden, no escuchan, no les importa, que es lo más terrible. Se ha entregado todo, se ha perdido. Por eso, el problema es, piensa en amor propio, piensa en tu país, piensa en tu familia, piensa en tu sociedad, piensa en tu nación. Es siempre la solución sencilla para poder recuperar todo lo perdido en todos los sentidos. Noel, ya nos estamos despidiendo hasta la próxima semana y duele ver que no te equivocas. Ojalá te pudieras equivocar, pero todo lo que nos has planteado desde hace años viene siendo exactamente igual. El socialismo mata.
El que no lo quiera entender lo va a tener que vivir en carne propia. Bueno, gracias Jenny, gracias a todos, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.